Amigos, seguimos aquí platicando de cómo cerrar ciclos en nuestra vida. En el primer segmento pues tratamos de darles pues un concepto, una explicación y algunos ejemplos de cómo hacerlo. Y al final es importante porque nosotros somos los dueños de nuestra vida y a dónde queremos llegar y cuáles son nuestras ilusiones y qué es lo que queremos hacer realmente en nuestra vida y con quién queremos compartirlo. Entonces, como hablábamos con Estuardo, es importante que a lo largo de la vida cerremos ciclos. Entonces, Estuardo, creo que sería bueno que pudiéramos compartir algunas formas de poder trabajar esta parte de cerrar ciclos, porque creo que no es de la noche a la mañana, lleva un proceso, pero hay que empezar con algo. Bueno, lo primero que tenés que tener claro, la primera estrategia es si querés cerrar el ciclo o no. Porque hay gente que dice, quiero cerrar el ciclo, pero no lo cierran. Entonces, muchas veces el cerrar, bueno, el ser humano es 80% emociones y solo 20% razón. Y entonces la razón te dice que tenés que cerrar el ciclo, pero la emoción te dice que no. Entonces tenés que hacer como una plática entre emoción y razón para dar esa decisión en una forma emocional y racional al mismo tiempo. Porque si no, ahí entras en equilibrio. Vamos a hacer una pausa ahora, tenemos una llamada, así que buenas noches, adelante con su pregunta. ¿Qué tal, psicólogo? Sí, adelante. Tengo un amiguito de 17 años que está atravesando una situación muy difícil. No sabe cómo enfrentarse con su papá porque es mediocre y lo está utilizando a él para golpear a su mamá, pero a él es al que le está causando daño. Mi pregunta es si el psicólogo le puede atender para ayudarlo y fortalecerlo y cerrar el ciclo, porque se acaban de separar la familia. Bueno, creo que es un tema muy frecuente ahora en nuestra sociedad. Un niño de 7 años, su papá se separa. No, 17 años. 17. Bueno, yo creo que sí, el muchacho sí se va a sentir mal, porque él se puede sentir en algún momento como parte involucrada dentro de ese cierre de ciclo. Y yo creo que sí, un psicólogo sí lo puede ayudar. No sé si se refería a un psicólogo cualquiera o era yo a quien se lo podía atender. Con mucho gusto lo puedo ayudar. Me encanta cómo está proyectando estos problemas. Muchas gracias. Yo sí lo puedo ayudar con mucho gusto. Como tiene los teléfonos de acá o el WhatsApp, con mucho gusto después le puedo dar teléfonos para que nos podamos comunicar. O nos puede escribir también a la página de Facebook, Familias Contra Corriente, para poderle hacer ahí el contacto. Muy bien. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias igualmente. Gracias por la pregunta y toquemos entonces, seguíamos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿estoy consciente de que quiero cerrar o no quiero cerrar el ciclo? Porque si no estoy consciente, el ciclo lo cierro 40 veces, pero siempre dejo algo abierto. Es el primer punto. El segundo punto es, a partir de cerrar el ciclo, ¿cómo me visiono hacia el futuro? ¿Para qué quiero cerrar el ciclo? Porque voy a empezar un nuevo proceso. Pero no forzosamente estoy cerrando una relación de noviazgo, quiero cerrar aquí para empezar mañana otra relación, no. Porque ahí es como aquel dicho que dice, un clavo saca otro clavo, eso no funciona. Estoy trabajando, quiero cerrar un ciclo, porque a veces yo me recuerdo de mi primer trabajo y yo quisiera regresar a mi primer trabajo. Cerré el ciclo, por supuesto, porque no salí despedido, no salí mal, sino que al contrario, llego y me junto con esas personas. Y a veces esos son los ciclos que uno no quiere cerrar, aquellos procesos que te generaron vida. Pero hay cosas que en algún momento ya no las necesitas. Te voy a poner un ejemplo de la iglesia. Vos y yo somos emproístas. Yo trabajé en encuentros de promoción juvenil 18 años, pero era encuentro de promoción juvenil. Y a los 38 años, bueno, me sigo sintiendo joven, pero había que darle pasos a los muchachos. Entonces dije, cierro el ciclo para que los jóvenes trabajen. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a buscar alguna actividad y empecé a trabajar en la pastoral de la salud, empecé a trabajar con enfermos terminales, trabajar psicología, porque yo ya sabía, y sin embargo, a veces me invitan a ir a alguna actividad y con gusto estoy. Ahora, cuando el proceso
te está generando un conflicto, ahí sí tenés que definir qué vas a hacer. Realmente lo cierro, sí lo cierro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la famosa palabra que se está utilizando mucho, hay que dejar ir. ¿Pero qué significa dejar ir? Significa que no nos tenemos que aferrar a las cosas, porque muchas veces nos aferramos a lo conocido. Y por ahí hay un pasaje bíblico donde dice, no te tenés que preocupar ni por lo que comes, ni por lo que vestís, ni porque Dios te va a proveer. Pero cuando nos aferramos a las cosas, entonces nos entra en conflicto, porque nos hacemos dueños del proceso. Pero en el proceso, si es un proceso de un cambio de relación, hay dos personas. Tocabas en la primera parte el punto de, a veces me siento víctima y a veces soy protagonista. Entonces, a veces yo no quiero cerrar el ciclo, pero otra persona que está conmigo sí quiere cerrar el ciclo, y entonces yo tengo que aceptar. Entonces, mi cierre de ciclo no va a ser cerrar el ciclo, sino mi cierre de ciclo va a ser aceptar que tengo que cerrar el ciclo porque otra persona, en algún momento, yo ya no quepo en la vida o en el ciclo de esa persona. Los hijos, por ejemplo. Pero digamos, en el caso de la llamada es al revés, porque posiblemente el joven que decía la señora 17 años, una época difícil, complicada, que mira esta ruptura de sus papás, es difícil. Y aquí me voy a meter a supuestos, porque en la experiencia de una persona no podemos generalizar. Y te puedo decir que tal vez posiblemente él se sienta culpable de eso. Y esto hasta puede provocar que él más adelante no quiera casarse, porque ya vio la ruptura de sus papás y entonces él puede decir, ¿para qué me caso si veo lo que está pasando? Estoy poniendo un supuesto, porque no podemos meter supuestos en la vida de las personas. Pero ¿por qué? Digamos, ese cierre de ciclos de las etapas de las generaciones, de temas que hemos hablado antes, la generación X, la generación Y, los millennials y todo eso, cada generación va cerrando su propio ciclo para darle oportunidad a que empiece un nuevo ciclo. Pero veamos qué otras estrategias también tenés que tener. Tu cierre, ese dejar ir, tiene que ser consciente, no en forma inconsciente, te tenés que dar cuenta. Luego tenés que despedirte y hacer un balance. Y en ese despedirse, a veces hasta podemos hacer rituales. Como he trabajado como psicólogo, una vez una pareja se terminaron la relación y él quedó muy deprimido porque descubrió a su novia en infidelidad. Quedó tan deprimido, no quería saber de nada, casi que se quería matar. Llegábamos, me pongo a platicar con él y le digo, mira, tienes que superar esa relación, es que no sé cómo. Mira, ¿por qué no vamos a una funeraria? Haz de caso que la estás enterrando. Vamos, llorar en la funeraria. Te acompaño, vayamos al cementerio, vemos cementerio y vos pensás que es esa persona la que está. Y lo hicimos, un ejercicio irracional, emotivo. Después, obviamente, después de un entierro pasás en duelo, 8, 10 días, 15 días, pasó él en duelo, pero cambió. Y después se olvidó. Un acto mágico, si querés. Pero una forma de trabajar las emociones, que la persona se despidiera de la situación. Hay una serie de terapias para hacer eso. Esa es una terapia de Gestalt. Y al final, ese recuerdo nunca la vas a olvidar, pero es un paso que ya diste adelante. Así, eso, muy buen punto el que tocaste. Cerrar un ciclo no quiere decir olvidar, porque uno sigue teniendo memoria. ¿Qué pasaría si te olvidaras de todos los ciclos que has cerrado? Serías una persona sin experiencia. Muchos dicen qué rico sería regresar a los 18 años con las experiencias que tenemos ahora. Sí. Pero en esas experiencias tenemos cosas negativas y positivas y cerramos ciclos. Pero podríamos vivir bien a los 18 años con la experiencia que tenemos. Sería rico, pero es una irrealidad. Entonces, cerrás un ciclo, cerrás un proceso, más no te olvidas. Porque en el cierre del ciclo, cuando conseguís cosas buenas van a haber buenos aprendizajes y cuando conseguís cosas malas van a haber cicatrices, pero que te van a ayudar siempre a crecer y a madurar. Y yo creo que también algo bien importante es que siempre le tenemos miedo a lo que viene.
Correcto. Porque bien decís, o sea, el duelo, con ese duelo cerramos un ciclo. Como decís vos, o sea, enterramos a una persona, pero empezar de nuevo a todos nos da miedo. Y muchas veces ese miedo no nos deja seguir. Y ese miedo es a lo desconocido o a que te vaya a pasar lo mismo. Pero cuando estás cerrando un ciclo, vos sos protagonista. Tenemos que dejar de ser víctimas de una situación. Hay cosas que puedes cambiar y cosas que no puedes cambiar. Por ejemplo, que llueva o no llueva, eso no depende de vos, no puedes cambiar. Pero el que no permitas que alguien te falte el respeto, eso sí lo puedes decidir. Y entonces, ¿qué preferís? ¿Que no me falte el respeto y terminar esa situación? ¿O para que no me deje que me siga faltando el respeto? Entonces ahí te convertís en víctima, porque no querés enfrentar algo nuevo. Pero la clave para un cierre de ciclo, manteniendo, porque puedo cerrar un ciclo quedándome en esto, por decirte algo, tenés un problema con tu esposa, y tuvieron el problema y lo que querés es cerrar el ciclo, pero el problema es no cerrar el ciclo y buscar a otra persona. Entonces, una buena comunicación, donde queremos estar, platiquemos, cerremos el ciclo, qué es lo que nos está fallando, establezcamos algo nuevo, pongamos nuevos patrones, nuevas creencias, nuevos juicios, cerrás el ciclo y podés mantenerte en esa relación. Interesante. Ya lastimosamente se nos fue otro segmento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Recuérdense que está el teléfono para que puedan llamar y hacer sus consultas. En un momento regresamos.